Aterrados los panistas con Andrea Chávez y la demandan ante la Fiscalía General de la República por más de 15 delitos. Utilizan al abogado preferido, Gil Swart. Hay que recordar que Gil Swart quiso ser candidato a ministro y lo bajaron porque tiene antecedentes penales en España y además es un impresentable también. En su momento fue investigado por la unidad de inteligencia financiera y además era un férreo protector de García Luna. Incluso tuvo altercados con Gerardo Fernández Noroña. Gil en un momento dado de la historia le dijo que no hablara mal de García Luna y lo puso en su lugar Noroña. Vamos a ver ese video, pero también vamos a ver el video donde ellos se presentan a la Fiscalía General de la República y demandan a Andrea Chávez. Incluso dice Gil que este es el mayor acto de corrupción en la política mexicana. Bueno, realmente se están tirando al suelo los panistas y verdaderamente esto me hace pensar que tienen miedo. Porque Andrea Chávez sí va con una aceptación mayor del 40% para las elecciones de 2027. Y esto es una campaña que ya lleva varias semanas y finalmente pues ya la están demandando ante la Fiscalía. Dame tus comentarios, vamos a ver el video y como siempre tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas? Presidente, le ruego en consecuencia llame usted al orden a todos los diputados y específicamente al diputado que hizo una expresión en la más alta y dignidad de esta asamblea, porque la expresión que tuvo el señor es una cobardía. Ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones y mucho menos en este pleno. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Muy buen día a todos, presidente y presidenta. Hemos presentado una denuncia de hechos por la probable comisión de al menos 15 delitos del orden federal. Los hechos que desde nuestra perspectiva ya no ameritan ninguna controversia porque incluso han sido aceptados por la propia senadora Andrea Chávez. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de esta denuncia? Primero, encontramos la existencia de contratos públicos por más de 2.500 millones de pesos a una empresa y a un empresario que además de prestar servicios, bienes y servicios en materia de salud, hace construcción de obra pública en diversos estados de la República. 2.500 millones de pesos. Posteriormente se documentó que unidades médicas, personal e insumos se encontraban en el estado de Chihuahua y se encuentran claramente vinculados en términos de propiedad y de contratos a esas empresas y a ese empresario. A pregunta expresa de la diputada Kenia López Rabadán, la senadora Chávez dijo en un primer momento que se trataba de donaciones de la clase empresarial. Cualquier mexicana o mexicano que recibe una donación por parte de una tercera persona tiene que declarar fiscalmente esa donación. Se convierte en parte de su patrimonio, incrementa su patrimonio. Hoy sabemos que la senadora Andrea Chávez no declaró fiscalmente esas donaciones. En consecuencia, ha cometido presuntamente el delito de defraudación fiscal y el delito de enriquecimiento ilícito. Por la intención y el ánimo de ocultamiento, porque esas unidades personal y equipo que cuestan millones de pesos, no solamente en términos de sus insumos, sino de las personas, las enfermeras y los médicos, las personas sanitarias que participan en esas tareas, esa nómina es millonaria. Y esa donación, por el ánimo y la intención de ocultamiento, implica la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como al menos hay una empresa, un empresario, una senadora que recibe estos fondos en un ilícito de apropiación indebida de recursos públicos y privados, y un servidor público o servidores públicos que otorgan estos contratos, porque hay 3 personas involucradas en una estructura permanente para la comisión de delitos, desde nuestra perspectiva estamos en presencia de un esquema de delincuencia organizada, bajo los mismos esquemas que ya nos tiene acostumbrado Morena. Esta película ya la vimos, amigas y amigos. Ya vimos el esquema de financiamiento ilegal en campañas electorales con el huachicol fiscal. Es decir, con la importación ilegal de combustibles en beneficio de una serie de empresas que se venden con un precio más bajo y el diferencial terminó financiando camionetas, aviones y campañas del partido Morena. En compromiso y bajo la responsabilidad que tenemos de hacer del conocimiento de la autoridad, venimos a aportar los elementos que dibujan este esquema ilícito.
Al menos 15 ilícitos se han cometido en esta trama, probablemente en el mayor escándalo de corrupción política de la que tengamos memoria, sobre todo porque la propia involucrada ha dicho, en primer lugar, que se trataban de una donación y después se trata de convenios de colaboración que no están en el ámbito de las facultades de una celadora de la República. Un legislador federal, una legisladora federal no puede conveniar con un particular la prestación de servicios que le corresponden al Estado, porque esto le corresponde al Estado. Este es, desde nuestra perspectiva, el robo perfecto. Le roban recursos al pueblo, que deben de estar destinados a curar la enfermedad, a proteger la vida. Le roban recursos al pueblo, en nombre del pueblo, para someter política electoral y sobre todo para mantener al pueblo pobre y enfermo. Porque eso es justamente lo que hicieron. Desmantelaron el Seguro Popular, redujeron los recursos asignados a la salud de las y los mexicanos y luego privatizan la salud con contratos públicos, de la cual derivan un moche que termina condicionando los derechos de acceso a la salud de las personas, sobre todo las más vulnerables de nuestro país. De eso se trata la denuncia que hemos presentado el día de hoy.